y señores, y bienvenidos una semana más al programa Baeza. Hoy, como saben, programa institucional del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza, y que hoy, esta semana, vamos a dedicar a hablar sobre todo lo que se hace contra la violencia de género en la ciudad de Baeza, y para lo que, bueno, pues el Ayuntamiento dispone de varias herramientas que se enmarcan en ese segundo plan de igualdad puesto en marcha y en el que trabajan denodadamente muchas personas, entre ellas las personas técnicos y técnicas responsables que nos acompañan esta noche y que, bueno, pues se enmarcan dentro del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Baeza, de la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Baeza. Nos acompaña Luis Ramírez Hernández, técnico de la Unidad de Empleo de Mujeres. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. También a su lado, Ana María Lorite Sánchez, abogada del Centro de Información a la Mujer. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Y buenas noches también a Juliana Catalán García, técnica, informadora, animadora del Centro de Información a la Mujer baezano. Decimos que vamos a hablar en este mes, en esta semana que rodea el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, de las muchas actividades, de lo mucho que se intenta, de lo mucho que se hace desde la Administración y desde la sociedad en general, vosotros del Centro de Información a la Mujer baezano, pues en contra de esta violencia de género que lo hablábamos antes de empezar. Asesinatos que no paran de agradecer, se ponen recursos, se ponen herramientas, pero esto no solamente no para, sino que no para de crecer, que es lo más grave, Juliana. Evidentemente eso es así, estamos asistiendo a un aumento de los asesinatos de mujeres, cada vez más jóvenes, y es un tema que no se le está poniendo la suficiente. Se están haciendo muchas cosas, pero no se le está poniendo la suficiente, no se le está dando la suficiente importancia. Yo entiendo que una sociedad que no se le da la suficiente importancia a estos asesinatos a todos los niveles, no es una enfermedad muy sana, no es una sociedad muy sana, no es una sociedad muy sana. El valor que se le da a las mujeres es un valor muy escaso, y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, no son suficientes. Hemos podido ver hace unos días una masiva manifestación en Madrid, el 7 de noviembre, donde nadie ha sido capaz de cuantificar la cantidad de personas que estábamos allí, porque se escapaba ya hasta de los números de la organización, y hemos protestado por todos estos asesinatos, no solo por los asesinatos, sino por todo tipo de violencia machista que se está dando. Hemos tenido una buena acogida, pero no la suficiente. Los medios de comunicación, bueno, pues lo han dicho como una noticia más, ¿no? Una noticia más. Sí hemos tenido algunas satisfacciones en el sentido de no solo de la cantidad de gente que allí ha ido, mujeres y hombres, sino que hemos podido ver mucha gente joven, ¿verdad, Luis? Mucha gente joven, tanto mujeres como hombres. Y eso, pues, claro, es muy importante, porque esta cuestión de la violencia no es una cuestión de una institución, de un colectivo, esto es una cuestión de toda la sociedad. ¿Bien? Y la gente joven, precisamente, es una de los que están más afectadas, las mujeres jóvenes más afectadas últimamente, porque ya las violencias van cambiando, el tipo de violencia, las formas de la violencia van cambiando. El patriarcado insiste, el machismo insiste en de alguna forma enmascarar las formas de violencia, y esto se le está pasando factura a la gente, a las mujeres jóvenes. Decimos que crecen los asesinatos, pero comenta Juliana que hay recursos y que hay, pero obviamente no son suficientes o no son los más adecuados. Algo falla, porque recursos, a verlo, haylos, Ana. Sí, claro, recursos hay, pero sí es cierto, como decía Juliana, que se está viendo cómo hay en la última estadística un incremento en los casos de violencia que está habiendo a mujeres de menos de 30 años. Entonces, incluso de las que están contabilizadas ya como asesinatos.
no solamente son las que están siendo asesinadas, en su mayoría ya se reduce la edad y estamos viendo que dentro de ese grupo de edad de menores de 30 años pues hablaban de casi un 30%, y también estamos viendo que, aunque no sean asesinatos de las que estamos, vamos, las personas que estamos trabajando en esto, estamos viendo que el número de consultas que estamos recibiendo también se incrementa ese porcentaje. Antes veíamos que había una edad, ¿no?, de 5 a 10 años aproximadamente se tardaba en que una mujer fuera consciente de la situación violenta que estaba viviendo y que pidiera ayuda. Esos años se han recortado, estamos viendo como que antes piden ayuda e incluso gente joven, pues claro, lo pide mucho antes porque está siendo consciente de que está siendo víctima. ¿Recursos hay? Sí, pero bueno, no son todos los que se necesitan, pero sí existen. Y de hecho ahora las campañas que se están haciendo, la mayoría van en ese sentido, de trabajar con la gente joven, porque también hay una nueva forma de violencia, que es la que se está haciendo con los medios, o sea, con las redes sociales, ese control que es muy sutil a veces y que empieza de una manera sutil pero que va subiendo escalones en la escalada de violencia, y las chicas pues no son conscientes, tampoco a veces los chicos, de que es una forma de control, de posesión, de dominación, que les lleva a una relación abusiva, a una relación violenta. Y bueno, pues como decía también Juliana, el Estado, todas las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que esto es una cuestión de Estado, de que es un terrorismo machista el que se está produciendo y que son mujeres las que están siendo asesinadas, una tras otra. Ya la cincuentena ya llegamos ahí, pero no hemos terminado el año y se cumplen más o menos los criterios que en otros años estamos viendo, entre 50 y 60 mujeres las que anualmente están siendo asesinadas, víctimas de violencia. Entonces, pues claro, es un dato preocupante en el que tenemos que seguir trabajando. Yo quería aportar algo que creo que mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, en que los recursos per se, por sí mismos, no solucionan el problema, ni muchísimo menos. Detrás de los recursos están las personas que gestionan los recursos. Y si esas personas no tienen la sensibilización, la formación y la profesionalidad necesaria para atender a recursos y a las personas que acuden a esos recursos, pues entonces el resultado es el que estamos teniendo. Efectivamente, esto no significa que los recursos no hayan servido para resolver muchas situaciones de crisis, muchas situaciones graves, pero está claro que no solo el recurso. Si no existe la formación, la sensibilización, la concienciación de la persona que atiende el recurso, no estamos haciendo nada. Es decir, si todavía nos seguimos encontrando, tanto a nivel judicial, como a nivel policial, como a nivel de servicios sociales incluso, la existencia de profesionales que no atienden adecuadamente a estas mujeres que están siendo asesinadas antes de que lo sean, y las protegen y las derivan hacia recursos que les salven la vida a ella y a su hijo y a su hija, entonces el recurso no tiene mucho sentido. Es decir, el recurso por sí solo nos ayuda, pero no soluciona el problema, ni muchísimo menos. ¿Cómo estamos en ese asunto, Luis? Hemos mejorado mucho, hemos avanzado mucho, pero también hemos retrocedido mucho, porque también se ha recortado mucho en los últimos años. Se ha recortado, en nombre de la crisis, se ha recortado en el tema de los recursos, pero también se ha recortado en el tema de la formación, de la sensibilización, no ya solo de esas personas que atienden los recursos, sino de la población en general, de todo el mundo. Las campañas publicitarias que se hacían antes de la crisis, incluso podemos decir que hasta los primeros años de la crisis, ya no existen. Los materiales son muchísimo más pequeños, los materiales son... Los centros escolares. Antes podíamos trabajar con muchísimos materiales y ahora pues ahora la mayoría... ya ese recurso ha disminuido tanto y vale, tú entiendes, en crisis tenemos todos que recortarnos, pero es que hay temas en los que no debemos recortar absolutamente nada, porque estamos hablando de asesinatos, de personas asesinadas, no estamos hablando de que hay que construir un puente para una autovía que lo mismo puede tardar un tiempo más que un tiempo menos, no, es que hay que preservar la vida de personas. Luego otra cosa también, la coordinación de los recursos. Efectivamente. También falla mucho la coordinación de los recursos. ¿Qué sentido, Juliana? Pues en el sentido de, unido a lo que estaba diciendo Luis, yo como estoy en un recurso,
pero luego el resto de los recursos, la coordinación es en el mejor de los casos, meras formalidades. Hay protocolos, pero... Hay protocolos, pero meras formalidades. Sí, nos reunimos. A la hora de la verdad, en casos concretos. Esto no puede, Sí, Ana, bueno, esto no puede abundar mejor, Ana. Semestralmente tenemos nosotros nuestra comisión local de violencia, de la que forman parte todas las áreas implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia. ¿Y qué son? Por recordarlo un poco. El ámbito judicial, el ámbito policial, el ámbito sanitario, el ámbito social, y creo que no se me olvida nadie más, ¿no? En fin. Y el fin está, evidentemente, yo soy la secretaria de la comisión, y bueno, es cierto que en esas comisiones precisamente hablamos de eso, de coordinación, para intentar determinar en algún momento en qué fallamos. Sí, si las comisiones sirven para algo, son para eso, para que veamos no solamente expedientes, veamos qué está pasando, podamos hacer una actuación coordinada y ver cómo podíamos mejorar, porque precisamente cuando elevamos las actas a Jaén, lo que se pretende es ver en qué podemos o qué propuestas podemos hacer, sino también se evalúa muchas veces las dificultades que estamos teniendo, incluso con áreas concretas. Si con un área concreta surge una dificultad, pues se trabaja en la comisión. En los años que llevamos realizando la comisión, sí es cierto que ha mejorado sensiblemente. Ha mejorado sensiblemente porque antes, bueno, existían los protocolos, es cierto, pero a veces teníamos dificultad para que cada área supiera cuál era el cometido, ¿no? O tuviera, sobre todo, a mí me costaba trabajo que hubiera una persona en cada área que fuera la coordinadora, por lo menos la que dirigiera esa área. Y bueno, con las comisiones se ha conseguido, ya en el ámbito policial y en el ámbito sanitario, bueno, también en el social tenemos siempre las mismas personas las que acuden a la comisión con los datos que se le piden, y ante cualquier incidencia el contacto siempre y el control del seguimiento se hace con las mismas personas. Sí es cierto que el ámbito judicial, que forma parte de la comisión, pues no acude a las reuniones. Pues estamos hablando de una de las patas más importantes de este asunto. Estamos hablando del ámbito judicial, que es pues, casi la última pata ya, al final, la que tiene que poner las penas, los juicios, la que tiene que decidir las medidas que hay que tomar. Ese ámbito judicial que todavía cuestiona o pone en práctica que los padres condenados por maltrato sigan teniendo las visitas, sigan teniendo la guardia y custodia compartida, sigan teniendo una serie de privilegios, entre comillas, a pesar de estar condenados. El ámbito judicial, entonces, el que más trabajo maltratadores que sean absueltos, que son absueltos totalmente. Sí, pero es general, vamos, es una tónica general en todas las comisiones. Sí, que no habla, si no estamos precisamente lo que quiero poner en cuestión es eso, que no es solamente una dificultad en nuestra comisión, sino que es una dificultad a nivel general, que en todas las comisiones que yo tengo de referencia a nivel provincial, en todas tenemos, la mayoría, ¿no?, en un porcentaje altísimo, el caballo de batalla en las comisiones, la participación del ámbito judicial, y su tarea, pues claro, es importantísima, porque no podemos perder de vista que son los que... En las jornadas que recientemente habéis hecho, el día 11 de noviembre, que venía la Fundación Botella, luego, bueno, pues estuviste por la mañana allí en el Centro Carmen de Burgos realizando estas jornadas de Hay Salida, fueron todo un éxito. Posteriormente, mujeres participantes, incluso Ana Bella, la propia protagonista, que da nombre a la Fundación, estaban con nosotros por la noche y hablando con ella aquí en una tertulia que hicimos. Es cierto que hablaban de eso, de las penas, de que hay que hablar más del tema judicial, meter más esa pata, que es importante, porque claro, muchas veces si ni está ni se le espera, pues a ver cómo la metes, pero meter más esa pata, que es el ámbito judicial, y hablar más de las penas que se imponen y demás, y que también la sociedad, y los propios maltratadores, los propios violentos, los asesinos, pues que vean que hay penas, y que los jueces y juezas de este país, pues que están a la altura de las circunstancias, por decirlo de un modo gráfico y tranquilo, en un tema que la verdad es que te levanta un poco, te pone un poco encendido y encendida a las mujeres y hombres en esta sociedad. Te cuesta trabajo verlo y entender que eso, que estamos hablando de una pata muy importante, y que me estás diciendo
que en este caso y a nivel general, que hablamos a nivel general, no estamos aquí particularizando en ningún sitio, que ni acuden a las reuniones de las comisiones. Sí. Tampoco... Claro, vamos, yo creo que ni mis compañeros ni yo hablamos de personas en concreto. No estamos hablando, hablamos de estamos hablando de ámbitos situaciones. y hablamos de legislación, una Sí, de legislación que situaciones, permite que Sí. luego las personas, pues bueno, según su libre albedrío, según su interés o desinterés, pues actúen de se una vuelquen manera más o o de menos otra. en la situación. Entonces, Sí, Claro. que... el resultado no de estamos ese, hablando ¿cuál es? Ni de jueces ni de juezas particulares, No, estamos hablando no. de que pueden hacerlo, y en el momento en el que pueden hacerlo, pues bueno, pues está bien que lo hagan o no lo hagan, dependiendo ya de cada Claro. uno lo que piense. Pero bueno, Es cierto que hay- igual que le ocurre, aunque esto no estén en la comisión incluidos, que yo creo que deberían de estar también, son los medios de comunicación. Pues sí, es muy importante, es muy ¿eh? importante. Los medios de comunicación, el tratamiento que se le da por parte de muchos medios, no todos, Sí, es pero cierto, muchos es medios cierto. a estas noticias de asesinatos. Sí, es cierto que ¿eh? también hay, vamos, estamos llenos, como yo digo, de protocolos que si se cumplieran avanzaríamos todos, y existe un protocolo precisamente para cómo estos temas tienen que ser tratados desde los medios de comunicación y Sí, pero ¿cómo, enlazando, se, como cómo se decía- les traslada a los medios esto? ¿Cómo se les...? Sí, pero tenemos el Observatorio de la Violencia y ese es el que de alguna forma está recogiendo, hay un entre otras cosas, medio. el tema del tratamiento por parte de los medios de comunicación, y lo están diciendo. Hace poco en Madrid ha habido una reunión de bastantes medios analizando a ver qué es lo que estaba pasando en los medios de comunicación. Y bueno, decían que el tratamiento de la información desde el papel a lo que es la cuestión digital ha cambiado mucho, que si no da tiempo, que si... Pero bueno, hay cosas que son... Cuando hablan de un maltratador o de un asesino, no tenía antecedentes policiales. Yo me quedo, digo, pero ¿quién ha dicho que tenga que tener antecedentes policiales? Si es que un asesino no tiene por qué ser un delincuente, para nada. Y afortunadamente se ha avanzado, que ya no vemos las típicas declaraciones estas que veíamos de si era buena persona, pero si era... Eso ya afortunadamente ya no lo Sí, vemos. bueno, eso, pero- se va avanzando, Sí, pero muy lento. demasiado es lento. que, exactamente, sé que como el problema es tan serio, tan fuerte, Hablando que es de- la vida de las hablando de la mujeres, vida. pues no podemos permitirnos ir tan despacito. Queremos ir más rápido, ¿por qué? Porque cuanto más rápido vayamos, antes se irá solucionando esto y habrá menos asesinatos, hasta que no haya ninguno. Evidentemente lo que sí que es necesario es un pacto de Estado. ¿eh? Sí. Un pacto de Estado, o sea, un pacto de Eso Estado. es porque- muy necesario y de toda la sociedad. Y de toda la sociedad, lo mismo que se hace con los terrorismos. Mirad lo que ha pasado ahora en Francia. ¿Cuánta cobertura no se le ha dado? Con razón. ¿Cuántos medios no se van a desplegar ahora para el partido de fútbol del Madrid y del Barcelona? Que también que hay que hacerlo, pero ¿cuántos medios se nos dan En para que seguridad, las se mujeres está no invirtiendo sean en asesinadas? seguridad Pregunto yo. y esto es seguridad también. Pregunto yo. Estamos asegurando la vida de mujeres. Pregunto yo. ¿eh? ¿Cuánto nos ¿Por queda qué? por aprender? Queda mucho, pero también es cierto, como decía Julián al principio, la manifestación de Madrid era muy satisfactorio, mucho. satisfactorio, Yo creo que a los dos nos tantísima sorprendió gente. muchísimo. Además gente de ver tanta joven, gente, implicación. ver tanta gente joven. Sí. Y además Esa esperanza. estaban casi de la mano niñas y niños Niños, jóvenes, era el mismo número aproximadamente. Y además muy combativos, con lemas, con sus pancartas, con... O sea, para mí eso fue de las cosas más satisfactorias de esa, A mí de también, esa para mí marcha. también. Tú fíjate que estamos Porque- hablando a nivel local, Luis, y yo ahora que hablas de satisfacción, además, tengo que decirlo porque creo que lo merece el tema y es un reconocimiento que yo especialmente quiero hacer. Hablando de gente joven, de la implicación que tienen con este asunto y además, tengo que hacer un reconocimiento especial, por lo menos de esta televisión, porque hemos estado allí, lo hemos grabado, hemos estado con ellos, con ellas y demás, de esa exposición que ha organizado la Escuela de Arte Gaspar Becerra de Baeza, que hasta el día 8 de diciembre se puede visitar en el antiguo Guardia de Sementales, en la sala, que también se llama Gaspar Becerra, la sala de arte, y qué implicación la de estos chicos y chicas jóvenes. Una implicación que desde nuestro punto de vista tiene mucho que ver con la motivación y el trabajo del profesorado. Y tanto. Es decir, supuesto, de esos por profesionales y de supuesto. esas Por profesionales supuesto. que trabajan con ese alumnado. Por supuesto. Es que es fundamental. Es fundamental. Eso es fundamental. Claro, porque por mucho que nosotros queramos, por medio de los talleres que organizamos, siempre estar ahí, transmitirle, y si no es con la colaboración del profesorado y de la orientadora en su caso, y que están haciendo un trabajo
que nosotros vamos una hora en un taller, le soltamos, le decimos, trabajamos, le hacemos pensar, pero luego ellos están allí todo el año, tienen que ser un trabajo diario, constante. Entonces esa motivación depende muchísimo. Nosotros vemos en los talleres se diferencia mucho aquellos grupos que vienen trabajando con tutores implicados o tutoras implicadas que de los que no lo están. Eso se nota muchísimo. Nivel, porque yo creo que toda la sociedad tenemos claro que esto hay que empezar desde las crías muy chiquitillos, muy chiquitillas, a sensibilizarlo, a concienciarlo, a mentalizarlo, a educarlo en igualdad y en respeto, que al final una persona que esté educada en igualdad pues no llega a estos asuntos. De hecho, se está haciendo en educación lo que hay que hacer, porque es que entonces, es que ya, si no hablamos de presente, porque tenemos un presente que es nefasto con las cifras que tenemos, vamos a pensar por lo menos de esperanza en el futuro, pero se está trabajando de cara al futuro. Se está trabajando en la medida que decía mi compañero y mi compañera, en la medida que el profesor o la profesora tenga están formados, sensibilizados, concienciados y tienen ganas. Porque mira, primero hay que estar motivado y sensibilizado, y luego te puedes formar, ¿eh? Si necesitas más herramientas, más instrumentos, te puedes formar. Depende de que estamos a expensas de que el profesorado esté o no motivado. Sí, pues una legislación que dijera esto tiene que entrar aquí, y en la formación se está integral trabajando de una mucho persona. más. Claro, si hubiera una legislación que obligara que hacerlo, a los planes formativos del profesorado, incluyera la igualdad de manera transversal, pues entonces todo el profesorado como mínimo en algo tendría conocimiento. Claro. Pero es que no está incluido. En las universidades no está incluido. No hay nada. Todavía hoy no está incluido. Y ya han pasado muchos años desde que existen las leyes de igualdad, desde que existen las leyes de prevención de violencia de género, desde que existen los organismos públicos de igualdad. Muchos años, y a pesar lo peor de eso, del mundo. Muchas personas asesinadas. En el último seminario de Córdoba era una de las cosas que se pusieron encima de la mesa, y era la necesidad de introducir la materia feminista dentro de las universidades, como una asignatura más. Pero claro, vamos a ver. Teníamos una herramienta bastante, desde mi punto de vista, bastante apañadita, que era la educación para la ciudadanía. Era una posibilidad, ¿no?, de educar en valores, en base a la sociedad, vale, y de socializar en base a una serie de valores. Y nos la han quitado. No la han quitado, esa asignatura, que era una herramienta que tenía el profesorado también, y nos la han quitado, Encarna. O sea que estamos a expensas de lo que el profesor o la profesora quiera hacer, que por suerte cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más. Vamos muy lento, pero todo muy lento, todo muy lento, todo muy lento. No quiero mientras que los asesinatos van creciendo y nosotros vamos muy lentos. Te pregunto a ti porque eres abogada, y de penas, porque hay que hablar de los maltratadores, hay que hablar de los asesinos. Dar nombre, apellidos, ponerles cara y... Sí, eso insistía en las jornadas que tuvimos precisamente Ana Bella. Decía cómo hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Y que los medios hablen de los... No, y de las penas, y de qué... Claro, de decir, hay estas sentencias, están estos condenados, y esta es la condena que puede caer al asesino realmente. En ese punto, ¿cómo está la cosa, Ana? Bueno, pues, ¿cómo está? Como seguía, hemos tenido reformas legislativas este año, han sido 8 leyes orgánicas las que han venido a reformar, y bueno, en ello estamos ahora en proceso de estudiar toda esa reforma. Pero esas reformas suponen avances o retrocesos. Porque hay algunas cosas que han supuesto avances, y en otras cosas pues evidentemente estamos viendo que está la cosa como parada, o que está en algunas cosas incluso se ha reducido las penas, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que es fundamental eso, el que se analice ese detalle, que se vea al agresor como asesino, que se haga ese reflejo en los medios, y que otros posibles, muchas veces hablan de que los medios pueden hacer un efecto llamada. Pues bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando hay un asesinato de una mujer de violencia de género, se da la noticia y se da, y además está bien que se sepa, pero cuando luego se condena al maltratador, al asesino, en este caso, eso ya no sabe. Y estaría muy bien decir, aquel asesinato que dije el año pasado, que hace 6 meses, o que tal y cual,
condenado por que, tal. que este señor, este asesino, pues ha sido condenado con tal pena, tal y cual por aquello, y que se supiera también. De aquello se olvida, se da la noticia, se dan las cifras, se habla de mujeres que han muerto. Hay que hablar de maltratado y de condena. De condena. De condena y de además maltratadores. de visibilizar Asesino. al maltratador y al asesino. Sí, sí, de condena Lo de mismo los que, maltratadores. lo mismo que los que no han llegado a ser defraudan asesinos. Hacienda, sale en la lista de la gente que defrauda Hacienda, pues lo mismo. No, y las penas de los que maltratan, que aunque no hayan Pero llegado a ser además los asesinados, pero que nombres maltratan también. con nombre y apellido y con cara. Con cara. Porque a lo mejor si ha asesinado a una mujer, a lo mejor evitamos que asesine a otro. Hablamos de recursos y aquí lo que sí que me gustaría también, por hablar un poco en positivo y demás, es que, bueno, pues, una mujer de mayor o menor edad y demás que nos esté viendo, que crea que de algún modo puede lanzar algún síntoma, algún signo y demás, que sepa, no quiero que quede nadie, ni una sola mujer, desde luego en esta comarca, que no sepa los recursos de que dispone y qué puede hacer. Ana, eso sí que es importante que lo digamos. ¿Qué recursos tenemos? Sabemos que son insuficientes, pero desde luego hay que hacerlo. El fundamental es acudir a nuestro centro. Tenemos nuestro teléfono, el 953 74 20 17, que puede llamarnos y puede pedirnos cita y puede hablar con nosotros perfectamente, ya sea si quiere orientación en tema de empleo y por supuesto si en tema jurídico puede hablar conmigo. Y ahí le vamos a informar evidentemente de todos los recursos que hay. Yo puedo resaltar algunos que evidentemente le podemos hablar de ayuda económica, de los recursos económicos que hay, pero bueno, eso es un poco ya más técnico. Pero sí, en lo que está incidiendo ahora mismo el IAN, y por eso lo quiero remarcar, precisamente porque editó y ahora está haciendo publicidad de una guía para padres y madres con hijas adolescentes que sufren violencia de género, y está bien. Yo en los talleres que hemos hecho en los institutos al alumnado se lo he dicho, que le dijeran a sus progenitores que existe esta guía, porque también puede ser una lectura recomendada para aquellos padres y madres que dicen, bueno, a mi hija algo le estoy notando, estoy detectando algo, y ¿qué puedo hacer? Si te sirve esta guía la pueden descargar en la página del Instituto Andaluz de la Mujer, si se meten la pueden descargar. Y, muy bien, una herramienta. Sí, es una herramienta estupenda porque van a poder ahí hacer una lectura de qué está pasando, si a mi hija y cómo puedo ayudarla también, ¿no? Y independientemente que luego el recurso nos llamen y nosotros le veamos y le aconsejemos además. Luego, una vez que la mujer llegue, también con el tema de menores quiero incidir que existe un programa, porque no perdamos de vista que hay unas víctimas directas de la violencia que son las mujeres, y digámoslo así, que antes hablábamos mucho de que los hijos también son testigos de la violencia, los hijos no, ahora lo estamos llamando también víctimas. Los hijos e hijas que han sido testigos de la violencia se convierten en víctimas también de violencia. Que la han sufrido también. Evidentemente que también la han sufrido, pero ahora... eso es sufrirla, aunque lo vean, eso también es sufrir. Claro, la están sufriendo y son testigos, pero ya no testigos, es que están sufriéndole, ya son víctimas indirectas de la violencia, independientemente de aquellos que la sufren también, que también es violencia. Entonces hay un programa que está funcionando, que es el programa de atención a hijos e hijas de mujeres que sean víctimas de violencia, y que nosotros podemos hacer la derivación, se hace a través de nuestro centro, se hace la derivación a Jaén. Y hay un equipo que le ayuda y que a nivel terapéutico, con lo cual está muy bien que se sepa que existe ese programa y que puedan hacer ese uso de él. Y también quiero resaltar, porque se está trabajando mucho, como estamos diciendo, con el tema de juventud, a aquellas mujeres menores de entre 14 y 17 años que sean víctimas de violencia, también pueden acudir, porque tenemos un programa específico de IAN en que también con profesionales específicos se hace la derivación y pueden ser acogidas dentro de ese programa. O sea que, y además en Baeza ya hemos derivado a varias chicas que nos han pedido ayuda en ese sentido. Esos serían un poco, bueno, los programas más importantes sobre los que ahora mismo podemos estar incidiendo. Luego existen muchos otros que, bueno, yo me he traído aquí, que podemos hablar, pero sobre todo los de temas económicos es mejor que ellas acudan y que vean qué posibilidades tenemos. Pero una mujer que a lo mejor
Pues vamos a ver, se plantea, madre mía, ¿qué hago? Yo no tengo trabajo, llevo toda la vida, al margen de la dependencia psicológica, por supuesto, llevo toda la vida además, y ahora es que yo, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Si no tengo dinero, ni claro, ni ella se ve en ese momento con salidas, ayuda económica hay, que desde luego tenéis que informarlo y que ya los detalles se lo daréis las personas adecuadas, los técnicos y técnicas de centro de información a la mujer, pero las hay. Sí, claro, sobre todo muchas de ellas cuando han puesto denuncia. No olvidemos que son recursos públicos y la mayoría de las ayudas públicas se dan cuando han sido víctimas de violencia y han puesto denuncia. Yo quiero preguntar una cosa a vosotros que estáis en los centros de información a la mujer y eso lo veréis más que se ve de fuera, pero hablamos de que desde luego es necesario un pacto de Estado, un problema de toda la sociedad. La sociedad en general, en su conjunto, se implica, me explico, al margen de lo que estamos hablando de educación y demás, tú ves malos tratos o intuyes malos tratos y la gente, ha crecido el número de denuncias de personas del entorno, de la familia, vecinos, amigos, amigas, ha crecido, crece, nos estamos mentalizando realmente de que si vemos signos de maltrato es también nuestra responsabilidad denunciar. Yo no conozco el dato, no sé ni siquiera si existe esa estadística. Yo creo que como estadística tampoco existe. Porque no hay cifras claro, como para que haya estadística. Es que ya es significativo que no exista esa estadística. ¿Sabes? Porque no hay lo suficiente. Es decir, ni siquiera habrá quizá la necesidad de conocer ese dato, que sería necesario conocerlo. Claro. Porque otra manera de medir el grado de sensibilización de la población. Nosotros lo único que podemos es en la observación claro. de las personas que llega gente que dice, oye, que yo veo más, ¿qué hago? Que veo malos tratos a mi alrededor. Sobre todo, más que a veces, a mí me han llegado la familia, pues, la hermana, madre, que detesta y que antes de esto, antes de hacer algo, pues, se le informa de, evidentemente, que pues, ellos pueden también denunciar y pueden... Lo que pasa es que la denuncia de las personas que están alrededor, algunas veces las tienen complicadas, yo me explico. Si yo denuncio, imagínate que yo denuncio un caso... Un vecino. De una vecina que está siendo maltratada. Un vecino que ve que está golpeando y que está... Yo soy de la opinión, personalmente, no solo profesional, sino personalmente, de que cuando se pone una denuncia hay que tener unas alternativas también. O sea, no se trata de poner una denuncia y que la señora siga con el maltratador. No, claro que no. Porque es que la mata seguro. Entonces, ahí donde viene un poco la complicación. Si yo denuncio y ella no responde, la estoy poniendo en más riesgo. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Pero de hecho en las comisiones sí salió el dato de que la policía local recibe muchas veces llamadas. Faltan los recursos para esa mujer. Responda o no responda. A lo mejor no responde a la primera, no responde a la segunda, pero al final acaban respondiendo. Ya, pero que lo que no podemos es ponerla tampoco en una situación de aumentar el riesgo. Ponerla en peligro es una responsabilidad también. Si el recurso alternativo a eso funcionara inmediatamente efectivamente, entonces... Claro, pero está muy complicado. Imagínate la cantidad de personas que ahora mismo nos puedan estar viendo y que estén observando violencia de género en el piso de abajo. Pero fíjate... ¿Qué hacen? Pero fíjate, este planteamiento no existe con otro tipo de delitos. Claro, otro tipo de terrorismo. Tenemos que ser responsables y hay que denunciar, porque es la vida de esa mujer. Pero claro, y si la vida se la juega porque tú denuncias. Mucha gente. Pero el problema está en lo que decía Juliana, efectivamente, no existe el recurso. Está muy complicado. El recurso inmediato. En otro tipo de delitos, el terrorismo, por ejemplo, lo de Francia ahora mismo, hay respuesta inmediata. Está viendo un montón de denuncias de la ciudadanía y está viendo respuesta inmediata. Y además en aras de la seguridad cualquier cosa. Efectivamente, en aras de la seguridad de la mayoría. Ahora, en aras de la seguridad de las mujeres, incluso los testigos protegidos, que son la mitad de la población, ahí no se está ¿cuántos haciendo testigos protegidos hay en cuestión de violencia de género, por ejemplo? Y ese recurso existe. O sea, es posible que se en el primer utilizar. Eso precisamente ayer en el curso en el que estuve se habló de eso, que la ley de protección de testigos, una de las posibilidades que ofrece esa, que desde el primer atestado que se haga, si alguien quiere prestar, que la policía, que las fuerzas que actúen en ese momento, ya desde el primer momento el atestado
lo hagan con protección de testigos. Entonces, ¿Qué es protección de testigos, Ana? bueno, pues que no aparezca ningún dato en el procedimiento sobre sobre la que persona. denuncia. Va en un sobre cerrado y lo custodian en el juzgado. Pues algunas personas incluso también tendrán miedo a denunciar por ellas mismas, no solo por la persona que está siendo maltratada, sino por ellas mismas. Bueno, en cuestiones de violencia de género, Qué normalmente difícil. el agresor no va claro. contra cualquiera, va contra las mujeres. Contra su Entonces, mujer, a lo contra mejor quien pueda, es además, precisamente de los delitos que a lo poder, mejor menos porque encima problemas otro que hay. también le ha demostrado que es fuerte, que ha denunciado otro u otra persona, pues no se va a enfrentar, porque Claro, normalmente son normalmente, cobardes. Normalmente son cobardes. Hombre, ya se están dando caso a la madre, a la hija y mato también a la madre, a la amiga. A la amiga. El caso de Cuenca. Y A es los otra cosa apoyos. que teníamos que A los comentar. Otro tipo de violencia que no están tipificadas como violencia de género. Por ejemplo, el caso de Cuenca. Violencia de género sería la novia, pero no la amiga de la novia. Ya, pero Pero son violencias machistas, Sí, ¿verdad? tanto Que que lo yo es. creo que si se generalizara así, quedamos Violencia mejor. machista, y exactamente. tanto que lo es. Lo que sí es verdad que muchas veces vas por la calle, no sé si a vosotros habrá pasado, pero veis y te dicen, bueno, sí, la violencia de género sí que es un tema, que fíjate cada muerte, y la gente se muestra sensibilizada y se muestra, pero eso en Baeza no pasa. Eso en Baeza no pasa. En Baeza no hay. ¿A quién conocéis vosotros? ¿A quién es no sé cuánto? Que eso en Baeza pasa, ¿no? A ver, como en todos sitios, como en todos los lugares. Pues sí, sí pasa. Y igual muchísimo más de lo que nos pensamos. Pues Muchas. yo he sacado, tampoco no se trata de hablar de cifras, pero hablando de porcentajes, No, está bien hablar de un 25% aproximadamente de las consultas que yo he tenido este año son 700, a cómputo de ayer, son 782 consultas las que ha tenido el departamento y aproximadamente un tercio son por violencia. Sí que hay. Sí que hay. Y esa es la punta de la pirámide, eso es lo que llega al centro. También. Y de lo que llega al centro, que acaban normalmente en denuncia y acaban Sí, cada vez más. Cada vez más. Lo que pasa que muchas otras, pues bueno, una vez que reciben el asesoramiento, pues prefieren no iniciar acciones penales y inician solamente la acción civil, que es alejarse del agresor poniendo una demanda de separación o de divorcio, con las medidas que eso lleva, y entonces, bueno, de esa manera consiguen alejarse, entre comillas, del agresor, por lo menos romper con él, pero no... Es que queda sin pena y queda sin... Ya, pero bueno, por supuesto, mejor que nada es... Sí. Ahí estarían, pues evidentemente, pues todo el resto de consultas, ¿no?, del departamento, y es pues todo lo que vemos de... y luego complicaciones que hay en el procedimiento, porque no son una separación o unos divorcios sencillos, y luego hay pues denuncias por incumplimientos, que si visitas, que la mayoría con incumplimiento de pensiones, tenemos un montón de consultas que hay en pago de pensiones. Es que yo diría que es que en la mayoría de los procedimientos, y bueno, pues eso no hace nada más que añadir sufrimiento y daños a las mujeres, porque claro, tú hablabas antes de la situación económica. Si luego las que no denuncian y van por esta vía no tienen ni siquiera la pensión de alimentos y no tienen un trabajo estable, pues con los hijos a cargo poco a veces se puede salir, pues están saliendo pues con ayuda familiar y bueno, pues denunciando, recurriendo, poniendo en ejecución de sentencia, y cuando se puede conseguir, pues consiguiendo la Está verdad. diciendo que es una lucha sin cuartel de edad y que hay que ser muy fuerte. Sí, no, ella desde luego cuando toman esa decisión, precisamente el lenguaje, ¿no?, que hay que utilizar con ella, precisamente el de su valentía. Has tenido la fuerza de venir, de informarte y de tomar esta decisión. Entonces muchas veces Luis trabaja mucho con ella ese tema en los cursos que hace y demás, y precisamente alguna el tema de autoestima, y se Porque considera... la autoestima, me imagino que cuando llegan... Claro, hay que partir de la base de que el proceso de socialización ha hecho que las mujeres en general tengan una autoestima baja o bajísima.
Entonces, lo primero que hay que hacer con las mujeres en general es elevar esos niveles, dotarlas de los recursos para que ellas mismas eleven esa autoestima, ¿no? Y a partir de ahí se puedan enfrentar a dificultades que tengan en sus relaciones de pareja o en sus relaciones laborales, porque como Juliana ha mencionado ya varias veces, las violencias machistas no solo hablan de la violencia de género, también tenemos el acoso sexual, por ejemplo, en el ámbito laboral, que afecta mayoritariamente, pero muchísimo mayoritario, ese mayoritario es casi el 100% a mujeres. También tenemos la trata y la explotación de mujeres con fines de prostitución. En fin, hay muchas otras violencias machistas. Están los micromachismos, es decir, ahora ya casi nadie se atreve públicamente a hacer determinados comentarios, pero luego están determinadas actitudes que es muy difícil de detectar, pero que están marcando. Y normalmente cuando hablamos de machismo siempre vamos a hablar de violencia. El machismo va unido a la violencia, del tipo que sea. Del tipo que sea. Entonces, hay que tener tan claro toda esa gama de posibilidades a las que las mujeres se van a enfrentar en su vida diaria, en su quehacer diario, prácticamente desde que empiezan a socializarse hasta que mueren, porque está habiendo víctimas de todas las edades. Efectivamente ahora está centrado más en un tramo de edad más joven, pero bueno, sigue habiendo mujeres mayores que siguen siendo asesinadas. Entonces hay que dotarlas de los recursos para que sepan identificar eso, buscar ayuda si la necesitan y salir de ahí. Sí, eso es lo que se está trabajando además con las chicas jóvenes, ¿no? Es lo que ahora mismo venimos trabajando, precisamente la campaña que el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer están ahora y que vamos a trabajar en los institutos, la campaña del amor no se mide, quiere incidir en eso. Desde chicas, desde jóvenes, quiere trabajar con ellas el que aprendan a identificar esos micromachismos. Y también desde la misma campaña se quiere trabajar con ellos, porque esto, como decimos, no es solamente ellas, nos dicen, es que es también cuestión de que se trabaje con los chicos. ¿Por qué? Porque a ellos también hay que enseñarles que están teniendo roles y estereotipos y conductas machistas, para que aprendan también a reconocer que esa conducta es esa y que se la están causando a la pareja o a la compañera o a quien sea. Entonces, eso en los talleres lo vamos a trabajar mucho y como decía, incidiendo en ese sentido, porque además una de las cosas, por ejemplo, cuando vino Ana Bella trabajaba con ellos, ¿no? Porque también el día 12 tuvimos, aparte de la jornada del día 11, el día 12 trabajábamos con los institutos unos primeros talleres que eran señales de alarma y que los impartió la Fundación Ana Bella, independiente de estos que vamos a hacer con Del amor no se mide. Pues ahí hubo una imagen un vídeo que se les ponía, que quería que se trabajara con ellos, donde realmente no había violencia contra la pareja, había una violencia ambiental, una discusión y tal. Él pues se pone a pegar una patada a una papelera, o se pone a gritar, o se pone tal. Entonces ella en su relación se les veía, ¿no? Y muchas chicas de las que había allí en los talleres no reconocían que esa violencia, en un momento, esa violencia ambiental pudiera repercutir en su relación. Entonces es una señal. Eso no quiere decir que de forma aislada, en un momento puntual, sea violencia, no, sino que tú lo tengas, que lo grabes, que lo interiorices, que es una señal de alarma que te tiene que hacer ver que junto con muchos otros indicadores tu relación es violenta o abusiva y por tanto debes ponerle fin. Y luego, a nivel de la sociedad en general, hay que desterrar falsas ideas que siguen circulando, que son micromachismos también, para justificar y para ocultar la violencia de género que afecta, que asesina a las mujeres. Los comentarios típicos de las denuncias falsas, acerca de las denuncias falsas, acerca de los hombres víctimas de violencia doméstica, no de violencia de género, porque lo dicen de esa violencia de otro y no tiene nada que ver con el género. Afortunadamente, eso sí que está defendiendo, afortunadamente. Yo no crea, ¿eh? Comentarios. Yo no sé vosotras, pero yo en los cursos detecto muchas veces entre la gente joven, entre la gente adulta, entre la gente, en la sociedad en general, esa creencia falsa de que hay muchas mujeres que se aprovechan de estas situaciones para intentar sacar rédito de algún tipo, fundamentalmente económico. Pero como cualquier otro delito. Ahí sí tenemos estadística para desmontar todo eso. Claro.
¿vale? Entonces, ahí sí podemos decir que son el 0,01% Nada, del total de denuncias. Porque la gente nada. confunde la ausencia a veces de pruebas que lleva a determinar que no pueda ser, porque claro, tenemos una justicia en la que prima Claro, es que es muy la difícil, presunción de es que inocencia está demostrar- ahí, y entonces a veces he puesto la denuncia, pero resulta que como no, ante la ausencia de pruebas no se puede condenar. Entonces una sentencia absolutoria la gente la confunde o quiere elevar el caso a que es una denuncia falsa. No, eso no es así. Entonces los porcentajes están ahí, no es muy llegan a curioso los porque el 1%. desconocimiento de ese dato va muchas veces asociado a la falta de otros datos, como el que mencionabais antes, de no conocemos las condenas. Cuando las condenas salen, no las conocemos, ni sabemos los nombres, ni conocemos la cara de los asesinos condenados. Los No quebrantamientos, continuamente quebrantamientos, es otro dato que se da en este delito, Y continuos otra quebrantamientos. cosa que yo quería poner aquí encima de la mesa es a nivel judicial, incluso en otros agentes que se han implicado, pero sobre todo en el judicial, el perfil de víctima. O sea, ¿qué es esto del perfil de víctima? Que diga un juez o una jueza que esta señora, usted no tiene perfil de víctima. Eso es una realidad que está En ocurriendo. algunas sentencias, Sí. sí, ocurre. Hombre, usted no, porque usted tiene trabajo, usted tiene formación, usted encima a lo mejor tiene un cargo de no sé qué, y usted no responde al perfil de víctima. Claro, porque las víctimas no son Hombre, las es de que se están dando, una ¿eh? clase social baja, con Pero- falta de pero vale, recursos, eso sin lo están haciendo. formación, Pero es sin que además- recursos. eso lo están haciendo Que la los violencia se Pero da es que en además, todos a los nivel estadios. legal, existe una definición muy clara de quién es víctima de violencia de género. Efectivamente. Es decir, no hay que interpretar nada. Existe una definición muy clara de quién es víctima de violencia de género y por qué lo Contra quien es. la ejercen, claro, ya está. ya Contra está. quien la ejercen, punto. Claro, Ya está, se acabó. Gane lo que gane, trabaje donde trabaje y viva donde viva. Efectivamente. Ahí no es cabe que- interpretación, no puedo interpretar a usted Es que- por esto sí lo es, por esto y por esto no lo es. Efectivamente, exacto. Pues Juliana, Ana, Luis, a mí me gustaría que, de verdad, y siempre lo digo, porque este es un tema del que sí que hay que hablar y cuanto más se hable mejor. Estamos en el mes en el que parece que queremos visibilizar más el tema de la violencia de género, que parece, pero una cosa que me acompaña todo el año, de hecho, las cifras de asesinatos las llevamos arrastrando todo el año, normalmente se dan en el mes de noviembre, asesinatos de asesinos, hay que decirlo también. Y sería bueno, de verdad, porque yo creo que este tipo de programas, aparte de informar en lo que puedan servir para formar, pues también está muy bien, y sobre todo para aquellas personas que necesiten muchos recursos y muchas respuestas que podéis darle vosotros, que sepan que estáis ahí. Por mi parte, pues agradeceros, al margen de vuestra asistencia a este programa, la implicación que sé que tenéis a nivel profesional y a nivel personal, los tres. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a todos ustedes, pues gracias como siempre por su atención. Seguiremos hablando de violencia de género, de asesinato, y poniendo cara en la medida en la que pongamos, o por lo menos voz, a aquellas personas que no pueden tenerla, y cara a las que se lo merezcan, a los maltratadores, a los asesinos. Muchísimas gracias, como siempre, buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.